resulta que el puzzle fue tomando cuerpo, aquello fue tomando arquitectura y se convirtió en novela. Lo que tenía yo antes, la materia prima que yo tenía, que era relatos familiares y personajes que a veces estaban apenas esbozados, y mientras que otras veces me lo sacaban en el tiempo militar. Eso eran piezas que no se conectaban. Y en la documentación se conectaron y formaron un todo, formaron la historia prácticamente del siglo XX en Almería. Esa cosa de la que ya no se habla, pues, de puro aburrimiento. Tanto lo conocíamos ya, lo conocían ellos dos, ella, que ya ahí estaba retrato, y de vez en cuando yo me encerraba o después con el ordenador lo sacaba, le añadía, le quitaba, y lo dejaba, lo volvía a dejar un poco de tiempo y ahí estaba, cambiando. El retrato es retrato porque los personajes que aparecen, por varias razones, entre ellas los personajes que aparecen son reales. Todos los personajes principales e incluso gran parte de los secundarios son reales. Las cosas que le ocurren, aunque parezca a veces muy novelescas, son también reales. Son reales. Yo lo único que he tenido que hacer es vestirlas, porque claro, quien te la relata, pues te la relata a veces desnuda, te lo relata muy escueto, o te lo relata demasiadas veces y cada vez la va cambiando, o no te da los detalles de la época, del año en que ocurrió, qué otros personajes, qué personaje histórico era, y entonces pues, pero son personajes y son hechos reales. Sin embargo, el retrato es parcial. No están todos, sobre todo faltan los jóvenes, faltamos nosotros. Eso va en Barrio Alto. Esa parte, a partir de los años 50, del año 50, del 21 y tal, hasta ahora será Barrio Alto del relato de nuestra época, ya más contemporánea, ¿no? Tampoco es parcial porque no he pretendido la objetividad, no he pretendido la imparcialidad, no podía. Eran hechos que habían vivido otros, no yo. Entonces yo trabajaba sobre la versión que me daban ellos, no sobre el hecho real en sí, sino la versión que ellos recordaban de esos hechos. Luego es en rojo, y esto es quizás lo más, es en rojo, porque es que resulta que el retrato es, la mayoría de los personajes son perdedores, la mayoría de los personajes se pierden en la historia y muchas veces son los que se quedan en el camino, muchos de ellos se quedan en el camino, sufren las consecuencias del hecho histórico, aun a su pesar, sufren las consecuencias, muchos de ellos se dejan jirones de sí mismos en la alambrada y algunos de ellos directamente mueren. Luego el retrato, además de parcial, tiene que ser en rojo. En eso concuerdo con Rafael. Dice Antonio, vaya dos ejemplos que ha elegido. La verdad es que, como dice Antonio también, en la historia muy pocas veces hay motivos de satisfacción, ¿no? Muchas veces los hechos históricos están al traste con muchas vidas, con muchos destinos. Bueno, y cuando acabé el retrato, entonces me di cuenta de dos cosas. Una, que los protagonistas son las mujeres. Resulta que en retrato la mitad de los personajes o más son mujeres valientes, son mujeres que afrontan la vida. Dije ayer en Interalmería, si los hombres van a la guerra y mueren en el frente, sí, pero las mujeres luchan en la retaguardia, que es a veces una lucha tan dura como la del frente. Y así tenemos, por ejemplo, algunas de ellas. Hay un personaje que se llama Julia. Julia es una mujer que ha aparecido siempre en la familia, en la historia de la familia desde que yo me conozco, y no la he conocido, ni siquiera en foto. Pues esa mujer en 1919, por ejemplo, en 1919
siendo soltera, una época en que una mujer soltera iba a muy pocos sitios, no estaba bien visto, siendo soltera y viviendo en un pueblo, pues se hace cargo de 2 niños que no son suyos. Eso debió de costarle a ella en su entorno, debió de ser duro, ¿no? Ya he dicho, ya he citado algunos, los perdedores. Hay uno que es paradigma, que es Pedro, este que ya he nombrado, que se va a Barcelona a Julio Poder y tal, alcohólico. Hay muchos más, casi todos. Su hermano Tomás, que es maestro, pero pasa bien la guerra, republicano, pero conservador. Sin embargo, en la posguerra, pues no puede vivir en el pueblo, tiene que irse a Barcelona, porque no él, sino su entorno familiar, que su mujer y tal había participado demasiado en los episodios locales de la guerra civil, y es otro perdedor. Lo conocimos muchos años después, ya viejo, y en fin, no quería recordar nada de ello, no quería. Luego está Martín, que vive en Marruecos, Manuela, porque tiene un tráfico en el puerto y seguramente aparecerá en los poderes en el tubo del año 45 aquello en que murió, el tren de mineral lo perdió. Quería decir que porque no se pudo demostrar que fue en actuación, porque estaba en una reunión charlando, él tenía el mouse en la pero estaban fumando. Entonces no le emitieron actos de servicio, pues la verdad es que al contrario, lo pusieron como que había descuidado el servicio. Estaba leyendo el periódico. Estaba leyendo el periódico fumando. Estaba llorando. Entonces pues no pudo eso. No pudo demostrarse que fue un acto de servicio ni nada de eso. Y es una de las dedicatorias del libro, de las dedicatorias que vamos es para él. Bueno, todo eso está en poco más de 300 páginas. He procurado, porque me salía enrolle, me salía filosofía, me salía diversión, y todo eso lo he hecho muy escueto, lo he quitado, lo he reunido todo en el prefacio, un par de páginas, donde está la idea base de la novela, el núcleo filosófico de la novela. El que quiera se lo lee, y el que no se lo salte directamente al cuerpo central de la novela. Y los lectores a los que me dirijo, a todo el mundo, claro, pero yo quería que la novela la pudieran leer. Me dice Rafael, se lee casi de un tirón, se lee en 2 sesiones, se lee muy bien, se lee fácil, no tiene un vocabulario que tienes que tener en el diccionario, ¿verdad? Yo quería que la pudieran leer pues todo el mundo, incluso los que no suelen leer, y entonces, porque son ellos los que están retratados en el libro, son precisamente eso, la ratona del bebé de la portada, resulta muy atractiva, sobre todo para las mujeres, porque se ve que entienden que debe ser de calidad esa ratona, que ha sido un trabajo durante muchísimos años de vocación en la escuela, que referencia al contenido del libro, a la idea que subyace en el libro y también al contenido. Vendrá el olvido infalible como una esponja mojada. Nosotros somos guardias, un instante de la destellos de tiza en negro, la negrura es la distancia, lo blanco es la pobre gente nacida para vivir callada. Con este acto dejo saldada también una deuda muy contraída con personas de mi entorno familiar y a los que les debía que debían de estar aquí en España. Y bueno, ya con esto termino. La deuda queda reservada y la doy por terminada. Y ya espero que nos veamos pronto, otra vez, aunque sea para corregir los errores que he cometido hoy. Y muchas gracias por venir.
y por escucharme. Me estaba acordando a recitar la poesía de don Agustín, en esa también otra poesía de a veces las cabezas se nos van hacia un lado hacia otro, eso de Rafael Montesino, a buen ustedes también lo sabrán. Me estoy muriendo poco a poco y no tengo un sitio en tu corazón donde caerme muerto. Es como, en cierto modo, cumpliría ese relato a lo largo de este retrato parcial en rojo de esta publicación.